sin rodeos, análisis, entrevistas y opinión. Con Haroldo Sánchez, una producción de Factor 4. Gracias por aceptarnos una vez más ahí en el seno de sus hogares. Porque Guatemala este año tiene un evento importante para el país, como son las elecciones generales, donde se va a tomar la decisión de elegir presidente, diputados y alcaldías. Es un momento complicado o, como algunos políticos tratan de decirnos, una fiesta cívica. Vamos a ver qué va a ocurrir en los próximos meses. Pero para hablar de este tema no hay nada mejor que estar frente a un experto, frente a una persona que ha dedicado su vida al estudio de la realidad social de este país. Y estoy seguro que tanto yo como ustedes vamos a aprender muchísimo de esta plática. Luis, nuestro analista, muchas gracias por estar acá. Y efectivamente ya hay inscripción de candidatos. ¿Cómo visualizas este año electoral? Bueno, antes que nada, muchas gracias por este espacio. Y yo creo que es bueno para uno tener espacios donde uno pueda hablar de lo que uno le gusta, ¿no? Y de lo que uno se ha dedicado. Para responder a tu pregunta, creo que, como tú bien dices, hay como dos visiones en torno a lo que va a ocurrir este año. Una, la que tú dices justamente, de que se plantea que esto debe ser una fiesta cívica, aunque la verdad que por la forma en que se desenvuelve, pues no todo lo ven de esa manera. Y la segunda es la preocupación sobre, como tú bien dices, qué va a pasar este año. Cada año electoral me parece que se va cargando de muchas emociones, intenciones y preocupaciones, y este año no es la excepción. Creo que hay muchos ciudadanos que se acercan al tema electoral con mucha preocupación, básicamente porque pues, lamentablemente los últimos procesos electorales nos han llevado paulatinamente a una cuesta, a un deterioro de la institucionalidad, del futuro, de las posibilidades de este país. Y entonces cada vez que nos acercamos a elecciones, la pregunta es ¿y quién va a llegar, no? ¿Cómo nos van a gobernar? Y lamentablemente la respuesta siempre es negativa. Yo siempre digo la percepción de que tenemos el peor presidente hasta que llega el nuevo. Así que creo que esa parte negativa está prevaleciendo cada vez más en Guatemala. Y yo creo que la pregunta que todos nos hacemos es cómo podemos enfrentar las elecciones de una mejor manera. Ahorita ya está la inscripción de algunos de los binomios. ¿Cuál es el proceso siguiente? ¿Habrán impugnaciones o no las habrán? Mira, esa es como la gran interrogante. Siempre que empezamos las elecciones, y eso es un proceso que se empezó a desarrollar desde el 2019 con más fuerza, tenemos binomios que se empiezan a presentar, pero después probablemente, como tú dices, van a haber impugnaciones, especialmente centrado en requisitos, en, elementos como procesuales, que en el 2019 permitieron que algunos de los candidatos y candidatas fueran eliminados por la vía legal. Es lo que se llama la judicialización de la política. Entonces, los tribunales juegan un papel muy importante aquí y lamentablemente eso va deteriorando también las elecciones, porque, por ejemplo, si yo, tengo a Haroldo como uno de mis candidatos y legalmente me lo sacan, realmente es una suerte como de imposición negativa, porque no me permiten ejercer mi voto en torno al candidato o candidata que yo deseo. En el 2019 las candidatas más fuertes fueron eliminadas por la vía legal, Telma Aldana, Suri Ríos, y eso por supuesto tiende a deslegitimar el proceso electoral. Y ese es un primer gran cuestionamiento que probablemente, como tú dices, va a ocurrir en este año. De hecho, de ahí es donde proviene una famosa y muy, visión, que es la del famoso fraude, ¿no? Que justamente por esta vía nos van a quitar algunos de los potenciales candidatos o candidatas, y ahí empieza ya un proceso de deterioro de la democracia. Este tema del fraude, cuando uno lo escucha, yo veo que tiene como dos vertientes. Una es creer que se puede dar y la otra desmotivar al posible votante. Sí, lo más probable, es que esa primera parte de creer tiene que ver con condiciones políticas y con condiciones sociales, económicas probablemente también, que están incentivando sistemáticamente esa percepción. Pero el efecto, como tú dices, es si me quitan a mi candidato o mi candidata principal,
pues la tendencia es, bueno, entonces ya no tengo un incentivo para participar. Y si esto es mayoritario, pues obviamente ya hay un primer gran cuestionamiento al proceso electoral, porque entonces por la vía legal, por la vía procesual, estamos incidiendo en el proceso. Creo que el mejor ejemplo de esto es Nicaragua. Nicaragua, justamente el régimen permitió, digamos, que por vía legal se eliminaran una serie de candidatos. Entonces, el que llega, digamos, casi que por cansancio, casi, digamos, como por descalificación, y eso, pues obviamente es antidemocrático. Este tema de la democracia siempre está en boca de todos, ¿verdad? Decimos que no hay democracia, que democracia no es solo elecciones. ¿Qué opinas de esto? Tienen razón, pero por ser puesto, digamos, democracia es, en primer lugar, la posibilidad de elegir y ser electos. En democracias más consolidadas, el ciudadano no se conforma solo con ejercer el voto, sino también, por ejemplo, en darle seguimiento a las percepciones o a las promesas de campaña. Por ejemplo, el actual presidente planteó una serie de propuestas o de promesas que no cumplió. Es deber del ciudadano darle seguimiento a esas propuestas, porque al final eso fue una de las cosas como las que él llegó a la presidencia. Pero muchos de los ciudadanos, pues por supuesto, por su trabajo, por sus preocupaciones diarias, por una serie de circunstancias, no tienen esa posibilidad de darle seguimiento. El segundo elemento es, obviamente, que todas las democracias, incluyendo la de Guatemala, tienen otros mecanismos de participación. Por ejemplo, los consejos de desarrollo o los comités cívicos o los comités, digamos, de barrio, en donde el ciudadano puede donar su tiempo, o dedicar su tiempo a darle seguimiento a una serie de temas relacionados con sus preocupaciones locales o con el seguimiento a instituciones, etcétera, etcétera. Pero de nuevo, aquí la gran pregunta es qué condiciones tienen los ciudadanos en la práctica para poder donar ese tiempo. En primera instancia, la democracia implica que yo elijo, yo busco un representante para que ese representante me represente, valga la redundancia, y entonces asuma mis preocupaciones y mis inquietudes y las lleve al ámbito público. También por eso en democracias más consolidadas la representación muchas veces está en contraposición a la participación. Si yo elijo, ¿para qué tengo que participar? Estoy delegando mi voluntad en un representante que supuestamente me va a representar. El problema es que muchos representantes se desvinculan de esta preocupación ciudadana y por lo tanto el ciudadano tiene que estar atrás de ellos para tratar de corregirle la plana, cosa que muchas veces no ocurre. Pero sí, como tú bien dices, en las democracias hay una esfera en la cual el ciudadano es un actor pasivo, pero también puede haber una esfera activa en donde el ciudadano acompañe y el ciudadano, busca, posturas y opiniones que son cualitativamente diferentes a las que está encontrando en la realidad. ¿Podemos esperar que haya más votos en estas elecciones en el sentido de menos ausencia a la hora de votar o seguirá este fenómeno que hemos visto en las últimas elecciones? Mira, eso depende mucho de al final cómo se desempeñen los candidatos. Yo creo que la desafección, la falta de interés, justamente porque los representantes muchas veces ya no se conectan con las preocupaciones ciudadanas, puede llevar a que al final, y especialmente si se eliminan una serie de candidatos, como tú dices, por la vía legal, y se eliminan a los que a mí me gustan más, puede ser que hayan ciudadanos que ya no tengan incentivo para poder ir a votar. En las últimas elecciones, de hecho, hubo una cierta baja, de esos votantes desafectos o votantes que ya no tienen mucho interés. Pero casi siempre la tendencia es que en primera vuelta hay un porcentaje que casi siempre es superior al 60% y en segunda vuelta baja sustantivamente. Creo que en la última elección, cerca del 40-45% de votantes fueron a ejercer el voto, porque ya hay mucho menos interés en segunda vuelta, ya pasan candidatos que muchas veces no representan a la mayoría, y entonces hay menos incentivo para ir. Pero pues eso mucho depende de cómo el ciudadano perciba a las opciones que están ahora vigentes. Si haces una reflexión de lo que va a ser esta campaña electoral, ¿qué nos puedes compartir a las audiencias? Todavía es un poco temprano para saber un poco cómo se van a desempeñar, pero
si vemos a lo que ha pasado en los últimos años, lamentablemente los candidatos y candidatas no se centran en temas de interés, sino más bien la mecánica es la siguiente: hago encuestas para saber cómo piensan los ciudadanos mayoritariamente y a partir de eso yo escojo una serie de temas que son los que casi siempre dominan la campaña. Por ejemplo, en este año lo más seguro es que el tema de seguridad o el tema de empleo o el tema de salud sean los que vayan en primera instancia, digamos, en la discusión pública. Pero muchas veces no hay propuestas serias. Lo que son, muchas veces son promesas vacías de contenido. Por ejemplo, me acuerdo muy bien de un candidato que me imagino tú identificarás muy bien, que prometió dos cosas contradictorias: más empleo y menos impuesto. Obviamente es lo que algunos llaman populismo. Yo les doy a los votantes lo que ellos quieren oír, pero sin ningún contenido, sin ninguna propuesta real. Entonces me parece que si seguimos la tendencia de los últimos años, vamos a tener más de lo mismo y el ciudadano debe estar muy atento realmente a estas propuestas, porque muchas de esas no tienen contenido, no tienen sustento. Te dicen qué quieren hacer, pero no te dicen cómo lo van a hacer. Y eso quizás es la parte más paradójica. Por eso es que después llegan gobiernos que no tienen propuestas reales, que no tienen planes de trabajo, como este gobierno y los anteriores gobiernos, que llegan casi que a inventar el agua azucarada o a querer intentar el agua azucarada, y el resultado es un país que en general parece que no avanza a ningún lado. Las grandes deficiencias, los grandes débitos, digamos, los grandes temas pendientes no se resuelven. Y esa quizás es la parte en donde tenemos que tomar conciencia de que los ciudadanos deben exigir y deben, digamos, de tomar opciones que sean más serias y que en alguna medida propongan cosas que sean factibles de realizar. Porque ahora que mencionas eso, siempre hay ofrecimientos en las campañas electorales, hay planes de gobierno que nunca conocemos o solo un círculo lo conoce, pero la ciudadanía después no puede reclamar el incumplimiento de esas promesas, ¿verdad? Porque eso es lo que hemos visto en los últimos gobiernos. ¿Qué hacer ante esto? Bueno, es difícil realmente, porque al final, como te digo, los ciudadanos tienen más, digamos, más posibilidad de involucrarse en esta parte pasiva que en la parte activa, porque para eso requiere condiciones de participación. Pero yo creo que en primera instancia el ciudadano debe tomar conciencia de que al final de cuentas, cuando yo voto por un candidato o una candidata, yo soy corresponsable de lo que ese candidato o candidata va a hacer. Creo que esa parte de conciencia no lo toman muchos ciudadanos. Por ejemplo, si yo voto por Haroldo y Haroldo después hace un mal trabajo, también es culpa mía. Yo soy corresponsable de lo que tú haces o dejas de hacer. Porque a veces dicen, uno siempre tiene la duda de, Yamatei tuvo, por ejemplo, tantos millones de votos de ciudadanos que votaron por él y después nadie se hace responsable de haber votado. Yo no voté por él. Ese no es mi presidente. Entonces, el primer paso, digamos, para reformar o para, digamos, hacer una mejor política es tomar conciencia de que cuando yo voto por un candidato o una candidata, yo soy corresponsable de lo que ese candidato o candidata va a hacer. Cuando yo asumo esa responsabilidad, entonces yo tengo la responsabilidad de informarme sobre la propuesta, sobre, digamos, el equipo de gobierno que va a llevar y sobre una serie de circunstancias que rodean al candidato, de manera que yo de forma consciente digamos, asumo que la propuesta que haga, digamos, es también una propuesta que yo voy a validar. Y por lo tanto, esa responsabilidad me va a llevar probablemente a elegir de mejor manera. Muchos ciudadanos votan porque no hay otro más, porque tienen una buena sonrisa o porque, digamos, cosas tan sencillas como está diciéndome cosas que a mí me gustan. Pero no se ponen a reflexionar atrás de esto realmente. Y yo creo que una vez que uno toma conciencia de esta parte, pues obviamente uno ya pues elimina esa parte, digamos, de votar por razones equivocadas, por interés. O también una cosa que ha prevalecido mucho en Guatemala es que yo voto no por Haroldo, sino por otro u otra que yo no quiero que llegue. Entonces voto por Haroldo para que no llegue la otra, que es lo que llaman algunos el voto de enojo o el voto, digamos, de castigo. Pues eso también es equivocado. Yo estoy al final de cuentas apoyando opciones que no son las correctas. Ese es el primer punto. El segundo punto es, bueno, recordar
cuáles son las principales promesas y después generar toda una acción para recordarle de manera periódica al candidato o candidata que esas son los grandes déficits o las grandes, digamos, deudas que no nos ha cumplido. Lo que vi en la elección pasada es este famoso voto cruzado. El mejor ejemplo es Telma Cabrera, del MLP, cuyo, digamos, caudal de votos fue grande, pero solo lograron meter un diputado. ¿Tendríamos que cambiar el tema del voto cruzado o por qué ha crecido tanto esta situación? Yo creo que son como opciones o, digamos, estrategias que los ciudadanos han ido explorando. Como tú dices, elijo a un candidato en un nivel y a otro partido u otro candidato en otro nivel. Yo creo que eso es sano, pero también en una primera instancia puede ser que sea también como una forma en que el ciudadano está canalizando su inquietud. ¿Por qué? Porque pues, probablemente las opciones no son coherentes. Hay candidatos, por ejemplo, en algunas listas que son muy buenos y otros que no me parecen tanto. Y entonces, pues es como la permanente búsqueda del ciudadano de ir tratando de diversificar su voto. Eso en primera instancia. En segunda instancia, creo que la noción que hay atrás es, bueno, hay un famoso dicho en economía que dice que no hay que poner los huevos en la misma canasta. Entonces pongo mis votos en diferentes canastas para tratar de buscar una alternativa. Esa búsqueda alternativa creo que es lo que en alguna medida ha caracterizado a los ciudadanos en los últimos años. Por ejemplo, si tú ves la forma en que votan los ciudadanos, eligen a un partido en una elección y a otro en otra elección, a un partido en un nivel y a otro en otra elección. Es como la permanente búsqueda del ciudadano de opciones que satisfagan su inquietud. Lamentablemente los partidos no están decepcionando de manera sistemática la búsqueda de estos ciudadanos, porque es lo que algunos llaman justamente el voto, la volatilidad del voto. No hay adhesiones partidarias ni identitarias fuertes. Son pocos los ciudadanos que, digamos, se casan con una opción. Y eso quizás es una de las características más preocupantes de la democracia guatemalteca. No hay, digamos, opciones de largo plazo, no hay identidad partidaria, no hay esa conexión entre el ciudadano y el candidato o candidata. Los pueblos indígenas, ¿qué rol podrían jugar en esta elección? Mira, hay una hipótesis ahí, que es que si tú ves, digamos, el padrón electoral, te vas a dar cuenta que el padrón, a pesar de lo que se diga, no ha crecido mucho. Creo que, digamos, hay un porcentaje, que no me acuerdo cuál es, de votantes que están fuera del padrón electoral. Ciudadanos, por ejemplo, que cumplen 18 años, que no se empadronan. Y tengo la impresión de que muchos de los ciudadanos desmovilizados son ciudadanos, primero, del ámbito rural y segundo, de los pueblos indígenas. Entonces, si los votantes, digamos, relacionados con pueblos indígenas acudieran o se empadronaran o participaran más activamente, yo creo que cambiaría el mapa electoral. Pero me parece que ahí una parte importante es que el Estado de Guatemala tiene una deuda histórica con los pueblos indígenas. Para principiar, los pueblos indígenas tienen que cambiar de idioma y tienen que cambiar incluso a veces de vestimenta, porque si no se someten a una serie de condiciones de exclusión o de racismo que ya son antidemocráticas. Entonces tengo la impresión de que si los pueblos indígenas votaran más, probablemente cambiaría el escenario electoral. ¿Por qué crees tú que ese, como es un sector subrepresentado, siempre es al que los partidos intentan como capturar más? En época electoral se ponen con trajes indígenas y van en las áreas indígenas, que son medidas como, digamos, como para captar esa, digamos, población que no está suficientemente atendida. Siempre va a haber ese tipo de intentos, pero en alguna medida creo que es un sector que no tiene mucho interés en participar política y electoralmente hablando. Entonces, me parece que estos actores, si se movilizaran, podrían cambiar el mapa electoral. ¿Y la presencia del MLP no podría llevar un poco a eso? Yo creo que sí, porque tienen primero un trabajo territorial y tienen, digamos, una renovación de cuadros y de actores y de liderazgos que son muy interesantes. En primer lugar, el MLP tiene, digamos, una conexión
con los territorios, pero también con los liderazgos indígenas. Ahora, también hay un peligro, por supuesto, y es justamente donde se cuela el tema del fraude, porque el sistema me parece que le tiene mucho temor a estas opciones. En Guatemala, si uno ve la historia política, uno se da cuenta que las élites guatemaltecas siempre le han temido a la movilización ciudadana, a la movilización popular, le podríamos llamar. Desde la independencia tú ves, una serie de escritos, y las élites siempre le tuvieron mucho miedo a que el pueblo se movilizara y a que el pueblo realmente tomara mayor activismo. Entonces eso puede llevar justamente a grupos están diciendo que probablemente el MLP sea parte de esa conspiración en los tribunales para no dejarlo participar. Ojalá que no ocurra, pero si en dado caso ellos siguen con ese crecimiento electoral y político que tuvieron en el 2019, pues ellos podrían dar una sorpresa muy interesante, lo cual pondría, por supuesto, al sistema en una prueba muy fuerte, ¿no? Para ver si estos actores logran ser aceptados y también para ver cómo otros actores asumen el poder y cómo en alguna medida ejercen el poder. Cuando realmente exista, un partido que logre captar el interés o la afiliación de los grupos indígenas, yo creo que va a haber una gran revolución en el caso guatemalteco. Pero creo que en primer lugar el gran problema de los actores indígenas es que están muy divididos, están muy fragmentados y creo que en alguna medida todavía padecen de muchos problemas estratégicos. Entonces, pues hay un famoso dicho que dice divide y vencerás, y en el caso de los grupos o de los pueblos indígenas, yo creo que hay muchos actores que los están dividiendo y los están confrontando. ¿La sociedad guatemalteca estará preparada para que haya un cambio de esta naturaleza? Esa es una buena pregunta. No te sabría dar una respuesta concreta, porque como te decía, quizás uno de los grandes problemas es que a pesar de que somos un país supuestamente con una unidad territorial y una unidad identitaria, como dice la Constitución, en la práctica esa identidad no se ha consolidado. Realmente yo siempre hago el símil de que hay países en el mundo como Israel que tienen una identidad nacional, pero hasta hace poco no tenían base territorial, era un estado sin nación, mientras que Guatemala siempre tuvo un estado, un territorio que no tenía una identidad, es un estado sin nación. La nacionalidad guatemalteca lamentablemente se construyó en una contradicción. Lo que nos identifica como guatemaltecos en el extranjero, que es el traje indígena, los pueblos indígenas y todo lo demás, es justo lo que hacia adentro se desprecia y se excluye. Entonces, esa identidad fragmentada o contradictoria que tenemos nos hace que no tengamos realmente una identidad nacional. Yo oí, por ejemplo, una vez a personas de Oriente que decían, ay, no, es que los indígenas son feos y esos no deberían de estar. Y esas son las percepciones dominantes, son los indígenas como tontos, como personas, ignorantes, que son prejuicios muy fuertes que a veces prevalecen y que nos hacen dividirnos justamente en una serie de grupos y de identidades que se enfrentan en el territorio nacional. Entonces, si llegaran estos grupos, habría mucha resistencia por parte de las élites para poder ser gobernados por estas minorías étnicas, minorías políticas, porque son mayoría numérica, pero son minorías étnicas o políticas porque no tienen representatividad suficiente. Y eso generaría muchos problemas. Ojalá que algún día lo logremos, pero la verdad que la acción política de Guatemala como nación, como territorio, sí se ve, como muy fragmentado. Y eso quizás es lo más complejo de este país. Luis, yo lo que veo es un país fragmentado, un país, como la misma palabra lo dice, la fragmentación es la división. Pero si uno puede hacer una proyección hacia futuro, para la sobrevivencia del Estado tienen que realizarse cambios profundos. Yo acabo de leer un estudio que realizaste, en lo que haces un análisis de lo que ha sido Guatemala
no solo desde la colonia, si nos venimos a lo más cercano, los cambios en la Constitución en el 84-85, y se habla de la necesidad de convocar a una constituyente, pero ¿eso puede ser posible el día de hoy? Bueno, la visión sobre convocar constituyente, que está del lado de una percepción que se llama la refundación, yo creo que es un concepto que se utiliza cada vez más frecuentemente, y ese es un indicador justamente de esta necesidad de encontrar un país o una patria diferente a la que tenemos. Entonces sí, yo creo que como opción, es una opción que sí se está haciendo, digamos, cada vez más factible en la medida en que los actores lo reivindican cada vez más. Ahora, la posibilidad real es difícil realmente, porque como siempre tenemos la necesidad de recuperar un poco la conciencia crítica o la conciencia institucional, ¿con qué actores vamos a hacer la refundación? Los partidos políticos son en primera instancia los que colocan diputados y son los diputados después los que harían la Constitución. Con estos partidos políticos y con estos candidatos a diputados que tenemos, sería casi un suicidio darles la potestad de transformar el país. Y quizás esa es la parte más triste de la problemática de Guatemala. Necesitamos reforma, necesitamos cambios, pero los actores que hacen los cambios no las hacen con las mejores intenciones ni con la mejor capacidad. Y para eso necesitamos entonces reformar primero el sistema político y reformar la ley electoral, pero ahí de nuevo vuelve, digamos, otra vez el tema de que no tenemos conciencia de cómo cambiarlo ni cómo recuperar esa política. Por ejemplo, si tú empiezas a preguntarle a tus amigos o a tus familiares, ¿cuántos de tus amigos familiares, especialmente los más capaces, están relacionados con el sistema de partidos? Creo que la respuesta es que muy pocos de los mejores actores o las mejores profesionales están en el sistema de partidos. Porque el problema es que ser parte de un partido político representa una pérdida para mí. Una pérdida de prestigio, una pérdida, digamos, de prestigio en alguna medida, ¿no? Y yo le preguntaba siempre a los jóvenes o a los candidatos que en alguna medida están en la política ya, que se remitieran al primer momento en el que ellos decidieron participar políticamente hablando. Y que se pensaran cuando fueron a su casa, por ejemplo, a decir, mira, voy a participar en un partido político, la reacción de la familia. Y esa reacción siempre fue negativa, porque entonces ya lo ven a uno como con otros ojos, como diciendo la sospecha, bueno, y ya te convertiste en algo que no eres, digamos, o estás buscando un interés que no es del todo bueno, ¿no? Entonces yo creo que esa desafección, esa, digamos, tendencia a ver a los partidos políticos como algo que no es bueno, si tú ves las encuestas, por ejemplo, tú te vas a dar cuenta que la mayoría de ciudadanos no confían en los partidos políticos. Por ejemplo, el Latinobarómetro le pregunta a los ciudadanos de todos los partidos políticos cuál de esos partidos cree que está más cerca a su opción, y la mayoría, 9 de cada 10 dicen ninguno me representa, y 9 de cada 10 dice que no confía en los partidos políticos. Entonces, si hay esa tendencia a descalificar partidos políticos, pues, ¿quién participa en los partidos políticos? Es una minoría que es la que después, obviamente, como no tiene esa conexión ciudadana, pues no puede generar esa conexión con el ciudadano. Entonces es como una mala práctica en ese sentido. Por lo tanto, no hay condiciones reales para transformar este país y estamos condenados entonces a repetir cada 4 años el mismo ciclo, lamentablemente. Prensa Libre hace una investigación periodística en la que dice que 49 clanes familiares están participando en la actual contienda electoral. Este es un fenómeno que ahí está, que se ha convertido, creo yo, en un lastre, porque del abuelo al padre, al hijo, el resto de familias, y se está viendo mucho en el interior del país. Bueno, y de hecho, como esos clanes, lamentablemente ya tienen ciertas prácticas que no son del todo buenas. Y eso creo que quizás es la parte más terrible, porque entonces hemos visto en el pasado que elegimos nuevos candidatos, aparentemente nuevos candidatos, que después llegan a hacer prácticamente lo mismo que lo que hicieron los anteriores. Y ese es el lastre que tú dices que arrastramos y que no se cambia porque esos clanes son cerrados. Y por lo tanto hay un costo de participar. Y el costo es que me identifiquen con esos clanes perversos
Y por lo tanto, de nuevo, yo pierdo prestigio, yo pierdo, digamos, trayectoria. Y por eso lo pienso 2 veces. Yo, de hecho, todo el mundo me pregunta, ¿cuándo vas a ser candidato? Yo digo, con estas condiciones, no, ni yo quisiera participar políticamente. El narcotráfico, ¿qué pensás? Eso es lo de menos. Digamos, porque, de hecho, si tú ves las investigaciones, te vas a dar cuenta que hay justamente una serie de actores del crimen organizado, narcotráfico son uno, que han ido capturando estas estructuras. Y creo que esa es la gran preocupación que tenía, por ejemplo, el Departamento de Estado y otros actores internacionales, porque el esquema guatemalteco es el ideal para ir generando esta narcopolítica. Y eso es algo, digamos, que ha ido invadiendo las esferas altas y bajas de los partidos políticos, y entonces tenemos la receta perfecta para convertirnos en un narcoestado. Lamentablemente, esta es una realidad muy real y que en alguna medida se cuela por uno de los elementos principales de debilidad del sistema, que es cómo se financian las campañas políticas. Quizás uno de los grandes problemas que tenemos los ciudadanos es diferenciar los actores que tienen financiamiento válido o lícito de aquellos que realmente no lo tienen. Y ahí es donde está, cuando tú me preguntabas qué puede hacer el ciudadano, la primera cosa que el ciudadano debería buscar es transparentar las cuentas de los partidos políticos. Si Haroldo está, digamos, ofreciendo una serie de bienes y servicios, bueno, ¿y quiénes son tus financistas? ¿Quién es, digamos, el esquema de apoyo que estás recibiendo? Y especialmente de aquellos que prometen y entregan más recursos. Con ellos hay que tener más cuidado, porque justamente puede ser que sean los que tengan dinero del crimen organizado. Y obviamente si llegan con esa, digamos, con esa limitante, obvio, cuando lleguen al poder no van a ser buenos gobiernos, porque ya tienen una deuda política que tienen que pagar. Yo leí un estudio que hablaba cómo el narcotráfico capta en la sociedad. Primero hablan de la policía, después del ejército y después del político. Y Guatemala es evidente que... Y después al ciudadano también, ¿no? Bueno, finalmente, ¿verdad? Porque incluso en algunas zonas el narcotráfico ocupa los espacios que el Estado ha ido dejando. Bueno, de hecho, como pasó por ejemplo con Pablo Escobar, se ganó a la ciudadanía con proyectos, digamos, con apoyos directos a los ciudadanos que tenían necesidad. Entonces, como tú dices, estos actores paraestatales sustituyen a las instituciones del Estado y satisfacen, obviamente, requerimientos ciudadanos que de otra forma no se lograrían. Y lamentablemente ahí es donde generan el apoyo ciudadano, que muchas veces termina, digamos, apoyando, valga la redundancia, a estas opciones que no son del todo válidas. Ahí también me parece una complicidad de los ciudadanos. Yo creo que los ciudadanos tenemos suficiente capacidad de ir viendo, digamos, hilando fino para tratar de ver a los candidatos. Creo que los ciudadanos saben quiénes son sus actores y quiénes son sus candidatos. Pero a veces no hay opción. A veces es eso, sí, o la posibilidad realmente de que el pueblo no llegue a ningún lado. Entonces también hay que entender, digamos, en alguna medida, que muchas veces estos actores sustituyen, como tú bien dices, la acción del Estado que está ausente y del Estado que obviamente se convierte más bien en un enemigo de la sociedad y de su comunidad. En décadas pasadas, las élites económicas ponían a candidatos, pero hoy yo veo que los partidos están imponiendo candidatos a esas mismas élites. Sí, probablemente porque en alguna medida hay una evolución también de los partidos políticos. Ya no son solo vehículos, sino también actores en alguna medida. Pero creo que es lo menos. Todavía muchos partidos siguen siendo vehículos, nada más como pañuelos desechables. Pero también, digamos, hay como una gran movilidad. Tú ves a un actor, digamos, de un partido que después brinca a otro y viceversa, ¿no? Sí. No son serios los partidos políticos. Yo creo que hay como mucha tela que cortar en torno a la forma en que los partidos políticos actúan. Fíjate que el mejor ejemplo de lo que acabas de mencionar es Alfonso Portillo. ¿Qué se ha pasado con cuántos partidos? Pero de repente aparece abrazado de alguien y a la semana siguiente está en otro. Bueno,
creo que ahorita está en el 6º partido. O sea, ¿esto qué significa para la población que está viendo este continuo cambio de camisetas? Pues lo que están buscando justamente es quién, el mejor postor, llamaría uno, ¿no? ¿Quién es el camino, digamos, o el grupo con el que más vea yo, digamos, posibilidad? Eso por un lado, pero por el otro también creo que de parte de los partidos es ir buscando esas grandes figuras que me acarreen votos. Entonces es estrategias, me parece, que demuestran la poca credibilidad que tienen los partidos políticos. Su objetivo número uno es capturar al votante, no representarlo. Y por eso lo dejan tirado a la primera de cambio. ¿Dónde está el poder real de la política en Guatemala? ¿En la presidencia o en el Congreso? Bueno, algunos argumentan que es en el presidente, pero yo creo que también el Congreso es un actor muy importante por dos condiciones muy importantes. Primero, porque el Congreso tiene la potestad de nombrar funcionarios de alto nivel a través de las comisiones de postulación. Y a pesar de que no se ejerce mucho, también el Congreso tiene la potestad de interpelar funcionarios. Y en el caso, digamos, por ejemplo, de Roxana Valdetti y el Partido Patriota, utilizó este mecanismo para sacar información que después le permitió, obviamente, cooptar a las instituciones del Estado cuando ya era ella vicepresidenta. Pero el segundo elemento de poder que tienen los congresistas, el legislativo, justamente es la potestad de cambiar digamos, el presupuesto nacional, que ese es un poder que me parece que habría que limitarles. Actores como el Banco Mundial y otros actores que manejan este tema de presupuesto dice que siempre que el Congreso tiene la potestad de cambiar de manera arbitraria los presupuestos, introduce siempre mecanismos clientelares. Porque al final de cuentas, por ejemplo, los diputados a nivel territorial, especialmente los que están en algunas, digamos, en las circunscripciones territoriales, utilizan su poder que tienen de veto en el listado geográfico de obras, y entonces, bueno, los alcaldes que no están conmigo les veto sus proyectos, y los alcaldes que están conmigo les doy, digamos, mayor capacidad, y ahí es donde tienen, obviamente, su conexión con el ámbito territorial. Entonces, esa capacidad clientelar que tienen los diputados les da mucho poder y les da mucho margen de maniobra. Por eso es que los diputados tradicionalmente mandan sus cartitas diciéndole a los, digamos, a los ministros, mire, métame a esta gente, porque tienen ese poder, digamos, de alterar los listados geográficos, y eso les da mucha capacidad de maniobra. En el estudio que escribiste mencionas precisamente eso, que la Constitución del 85 le permite al Congreso el tema del presupuesto. Que es algo que habría que limitar. Y eso dicen ahí las malas lenguas, que el que se dio cuenta de ese gran poder, en primer lugar, fueron los miembros del FRG. De hecho, el FRG, si tú te recuerdas, en su primer gobierno, en el 2000 al 2004, creo que fue su gobierno, fue el primer gran intento institucional de cooptar una serie de instituciones. Creo que por eso esos años fueron muy conflictivos, porque ellos fueron los primeros que empezaron, digamos, ese modelo de cooptación que después ahora es vigente, ¿no? A través de ese poder. Se dieron cuenta ellos de que a través de la alteración del presupuesto podían ir posicionándose en diferentes instancias, y a partir de ahí ese modelo, digamos, de acción política se fue haciendo cada vez más, digamos, extendido en los siguientes gobiernos. Y es lo que nos tiene ahora con esta preocupación de hacia dónde vamos, ¿no? Porque digamos, ese modelo se ha ido perfeccionando. Creo que el actual gobierno, don Yamatei, ya tiene el control de muchas instituciones gracias a este, digamos, sendero institucional que les dejó el FRG. ¿Qué tanto daña a una sociedad la cooptación? Muchísimo, porque el problema es que ya no hay... A ver, la democracia se basa en lo que algunos llaman el sistema de pesos y contrapesos. Y ese, digamos, implica que hay diferentes formas en las cuales los gobiernos se les limita su capacidad de concentrar el poder. Todo el sistema liberal, por ejemplo, la democracia liberal, se basa en esa división de poderes, porque los constitucionalistas, los que crearon el sistema liberal, siempre le tenían mucho miedo a la concentración del poder. Creo que el mejor ejemplo en la historia es Luis XIV, con su famosa frase, el Estado soy yo. Para algunos fue un buen gobernante, pero para otros fue un gobernante despótico que generó muchas cosas, ¿no? Entonces, desde ese entonces se generó la división de poderes para que los
digamos, los gobernantes de un país no pudieran tener esa capacidad de concentrar el poder, porque puede ser que sean buenos gobernantes, pero puede ser también gobernantes despóticos que no tienen control. Y ahí es donde está el gran peligro. Creo que nuestra historia política en América Latina está llena de caudillos o de grandes personajes que querían justamente esta visión mesiánica y que por lo tanto pues, borraron todas estas, digamos, controles que establece la Constitución y entonces son imparables. Ojalá, digamos, un buen caudillo es un estadista, el que construye una sociedad y la refuerza, pero un mal caudillo, pues que hemos tenido demasiados, tampoco tienen control. Y esta, digamos, división de poderes que en alguna medida se elimina por esta parte, creo que es una tendencia negativa que se ha ido desarrollando en los últimos años. La idea aquí es cómo rescatamos esa división de poderes, cómo generamos un equilibrio más importante, digamos, en el tema del ejercicio del poder, que permita pues, una democracia un poco más sana, una democracia más equilibrada. ¿Se puede enseñar a hacer política? Sí, pero ese es el otro problema. No hay instituciones que estén enseñando al ciudadano a hacer política o a identificar estos elementos. Creo que hay una ausencia muy grande de formación ciudadana, de que el ciudadano conozca las instituciones y conozca realmente la forma en que se ejerce el poder. Y por lo tanto, por eso es que hay tantas visiones que son perversas. Por ejemplo, yo he oído mucho a los ciudadanos decir, sí, pues roba, pero hace obras. Esa es una, digamos, visión equivocada de los ciudadanos. Pero como te digo, no hay instituciones. ¿Quiénes son las instituciones que se dedican a la formación ciudadana? No hay. Creo que esa es una ausencia que deberíamos de subsanar en los próximos años, porque creo que ciudadanos más informados y más críticos es algo que necesitamos. Yo he escuchado que donde menos democracia hay es en los partidos políticos. Claro, porque ahí justamente lo que prevalece es la partidocracia. Digamos, usualmente los partidos tienen dueño y el ser contrario al dueño del partido, pues genera, digamos, esta lógica de me excluyen de la posibilidad de llegar más lejos en el partido. Entonces todo el mundo se alinea. Y sí, son los primeros que deberían de generar opciones y son los primeros que deberían de ser más democráticos. Los partidos políticos en sociedades democráticas son los que, digamos, enseñan al ciudadano a ser democráticos y a ser ciudadanos. Pero creo que la formación de cuadros en los partidos políticos es algo que no se da. ¿Es bueno o es malo usar estos términos, ¿no? Pero la presencia de tanto partido político en Guatemala. Bueno, en una primera instancia debería ser bueno, porque supuestamente el ciudadano tiene más opciones. Pero como aquí los partidos no son reales, y los partidos en alguna medida son a veces reciclados de otras opciones, pues hay la tendencia a que hay muchos, pero como te digo, muy poca opción. Y quizás esa es la parte más paradójica. Cómo existe tantos partidos políticos y al final el ciudadano no se identifica con ninguno. Para principiar, si uno le pregunta a los ciudadanos cuáles son, híjola, no dice que no hay, digamos, no tiene la capacidad de identificar. Y ese es el otro elemento. Siempre que uno les pregunta, los ciudadanos, pues en alguna medida piensan que a pesar de que hay muchos, todos son iguales. Todos los meten en la misma, digamos, en la misma bolsa. Entonces, es esa otra percepción negativa que tienen los ciudadanos que también habría que cambiarla, que es en todos lados se cuecen habas. Y en todos lados es lo mismo, ¿no? Entonces, también creo que el ciudadano se desmoviliza porque ya no tiene esperanza. Han habido tantos actores que le han prometido y que no han cumplido, que cada vez que surge uno nuevo con un nuevo discurso, pues dice, a ver, ¿cómo voy a confiar si antes me han prometido y no me han cumplido? Quizás ese es el otro elemento perverso, que es que ya el ciudadano ya no cree en nada. ¿Y este tema en la ideología es válido o no es válido cuando hablamos de política? Es que el problema es que los partidos no se basan en ideologías. Tú tratas de ver qué es lo que proponen y como en la teoría política se llama el votante medio. Los partidos se buscan al votante medio. Eso quiere decir básicamente digamos, posturas que identifiquen al mayor número de votantes. Es los partidos atrapató que le llaman, que así como están en la izquierda están en la derecha
y entonces no tienen posturas claras. Y por lo tanto, lo que pretenden es nada más decirle al ciudadano lo que quiere oír. No son partidos programáticos, no son partidos que tengan valores o ideologías propias, sino más bien tratan, como te digo, de ubicarse en el votante mediano para capturar todo lo que puedan. Y eso los hace veletas. Hoy están aquí, mañana están aquí, pasado mañana están aquí. No tienen posturas claras. De hecho, si tú analizas un poco, digamos, los postulados de la mayoría de partidos, es bien difícil saber en dónde están ideológicamente, porque no tienen esa capacidad ideológica o esa identidad programática. Seguimos escuchando el término comunismo o comunista para descalificar. ¿Es esto válido? Bueno, en alguna medida sí, pero son como tú dices, esas etiquetas falsas que a veces te ponen. Y que en la práctica lo único que pretenden es, como tú dices, descalificar. Creo que quizás es otra de las características preocupantes de nuestra democracia. Tú no encuentras debates de altura, tú encuentras etiquetas que le ponen de ese tipo que lo que pretenden es descalificar. Y por lo tanto, tú ves muy pocos, digamos, espacios en donde se discutan las cosas en serio. Y eso quizás nos hace que, como no discutimos, después no sabemos hacia dónde vamos realmente. Creo que como sociedad todavía hay una deuda realmente en ese sentido para poder, porque al final de cuentas los ciudadanos y los políticos deberían de ser actores que dialoguen, que busquen consensos, que busquen sinergias. Y aquí no, aquí solo descalificamos y queremos imponer acciones y queremos imponer, digamos, posturas, y eso es lo que divide y fragmenta y genera esa tendencia a la violencia que se desborda por todos lados. Redes sociales y comunicación, ¿qué rol pueden desempeñar en esta campaña electoral y en este proceso electoral? Bueno, las redes pueden servir obviamente como mediadoras en alguna medida si generan debates de altura, pero lamentablemente las redes también pueden difundir falsas noticias y pueden difundir también los odios o las, digamos, tendencias a identificar actores que son como los enemigos públicos, número uno, que son, digamos, casi siempre se construyen enemigos reales o ficticios. Que eso es lo que uno, bien, digamos, empieza a ver como una tendencia en la mayoría de democracias. Por ejemplo, Donald Trump se consolidó con el miedo a los migrantes. Nayib Bukele se consolidó, por ejemplo, con el odio a las pandillas o a los jóvenes, digamos, tatuados. Entonces, cuando encontramos enemigos que se construyen de esa forma, ya no hay posibilidad de mediación. Solamente es ir, destruir o atacar a ese actor. Y entonces, ¿dónde queda, digamos, la posibilidad de generar una opción más amplia que permita, digamos, la integración de estos grupos? Solamente se les excluye y, por lo tanto, eso genera una reacción también. A toda acción hay una reacción. Y es una reacción violenta de los grupos que están excluidos. ¿Podríamos ver en esta campaña que el tema de la corrupción sea como el caballito de batalla, como un argumento únicamente? Sí, definitivamente. Es que el otro problema de la corrupción es quiénes son los corruptos, dónde están. Y si uno puede ver, realmente, lamentablemente, están en todos lados. De los que hablan de corrupción, muchas veces tienen actores que no son del todo adecuados. Entonces se volvió como un caballito de batalla, pero no es real. Ahí hay un buen ejemplo de construir un enemigo que es como etéreo. Y por lo tanto, ese enemigo etéreo hace, digamos, que yo genere acciones que muchas veces lo que terminan haciendo es multiplicando los problemas y no resolviéndolos. Aquí, estrictamente hablando, hay mucha tendencia realmente a este tipo de opciones, porque al final, como te digo, todo el mundo está en contra, supuestamente, de la corrupción, pero cuando uno va a una institución pública, lo primero que empiezo a ver es a quién es mi conocido, quién es mi familiar, para poder hablarle de manera que pueda pasar en una primera instancia. Uno ve en las calles, por ejemplo, y uno va en la carretera, y uno siempre ve que los que van en contravía y los que, digamos, se meten de manera ilegal por todos lados son los que pasan primero. Entonces hay una tendencia a que los que utilizan estos mecanismos, a veces antisistema, son los que se posicionan de mejor manera. Entonces hay una sensación del ciudadano de que si uno no utiliza estos mecanismos, no va a llegar a ningún lado. Entonces hay un discurso anticorrupción, pero hay una práctica pro corrupción
que se sostiene de día a día. No, y de hecho, la corrupción no es una preocupación primordial del ciudadano, porque el desempleo, la violencia, la falta de oportunidades, educación, salud, no son temas en la mesa de los candidatos, cuando eso debería de ser la propuesta de solución, pero no solo de promesas, sino de cumplimiento. Seguro. De hecho, el problema de la corrupción surgió hasta el 2015. Antes de eso, como tú dices, no era una preocupación central, pero se desarrolló justamente como una estrategia que hicieron algunos actores en el 2015 para posicionar ciertos temas. El mismo presidente, me acuerdo, Otto Pérez Molina, en el 2014 dijo pues que la corrupción no le interesa a nadie, y tenía razón. Y el otro dijo que la corrupción era normal. Cabal. Luis, muchísimas gracias. Si quisieras agregar algo para nuestra gente que nos escucha en el interior y nos ve. Bueno, solamente recordar realmente que la democracia es un sistema de gobierno, como tú dices, que requiere la participación y el involucramiento de los ciudadanos. En la medida en que nos desafectamos, digamos, y nos alejamos de estas opciones democráticas, pues contribuimos un poco a repetir los males y los problemas que tiene nuestro país. Entonces, un llamado a la conciencia ciudadana y un llamado realmente a la participación consciente de los votantes. Pues muchas gracias, y a ustedes también. Yo siempre voy a ser un agradecido de la oportunidad que tenemos de llegar a sus hogares con estos guatemaltecos, hombres y mujeres, que a través de su vida su único afán es contribuir en la manera en que les ha tocado desempeñarse por un mejor país. Espero que tengan un buen descanso y nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Sin rodeos, análisis, entrevistas y opinión. Con Haroldo Sánchez, una producción de Factor 4.